Hola amigos, miren nada más que interesante este ejercicio. Tenemos pues aquí dos raíces cuadradas que se están restando, tienen números decimales y está elevado al cuadrado. Vamos a ver a cuánto equivale esto sin una calculadora. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a abrir por aquí pues el corchete que tenemos aquí y vamos a transformar este decimal en una fracción. Entonces nos queda la raíz cuadrada grande, ¿no es cierto? Hacerla hasta acá. Listo. ¿De cuánto? De 0,0196. ¿Listo? Y lo vamos a multiplicar de tal forma que nos quede un entero. Entonces, ¿por quién multiplicamos? Si multiplicamos por un número, tenemos que dividir para el mismo número también. Entonces, vamos a multiplicar por 10.000. 1, 2, 3. Listo. Y sobre 10.000, porque si multiplicamos por 10.000 también tenemos que dividir para 10.000, para que no se afecte en nada. Fíjense, 10.000 sobre 10.000 pues es 1, y multiplicar cualquier número por 1 pues no pasa nada. Lo mismo vamos a hacer con esta de aquí. Entonces abrimos pues la raíz, la extendemos hasta por aquí y tenemos 0,0144. Muy bien, también vamos a multiplicar por 10.000. 1, 2, 3 y vamos a dividir para 10.000. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a cerrar esto de aquí y esto está elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? Pues vamos a ver. Entonces, tenemos por aquí el corchete y fíjense, el número de ceros que tenemos aquí es el número de espacios que se va a mover la coma hacia la derecha. Fíjense, hasta aquí se mueve 1, 2, 3 y 4. Entonces se va a mover 4 espacios porque hay 4 ceros. Y nos queda 0,0196. Pero eso sabemos que es 196, ¿no? Entonces vamos a poner la raíz primero. Entonces nos queda la multiplicación de estos dos, nos queda 0,196. ¿Sobre cuánto? Sobre 10.000. Porque ese 10.000 pues no ha pasado nada. Y fíjense, los ceros a la izquierda cuando no hay un decimal pues no pasa nada, se los borra. Nos queda 196 sobre 10.000 menos. Y por aquí también va a suceder lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar la raíz. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues como son 4 ceros, nos va a mover 4 espacios a la derecha. 1, 2, 3 y 4. Entonces nos queda 0,144 sobre los 10.000 que tenemos aquí, ¿no? 10.000. Muy bien. Y como había dicho, los ceros pues a la izquierda cuando no hay un decimal, una coma decimal, pues no valen nada. Entonces nos queda 144 sobre 10.000. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Muy bien. Y por aquí fíjense que esto de aquí sí tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada exacta de 196 es 14. Y la raíz exacta de 10.000 es 100. Entonces tenemos 100 por aquí. Menos. La raíz cuadrada de 144 pues es 12. Y la raíz cuadrada de 10.000 pues ya habíamos dicho que es 100. Muy bien, todo esto está encerrado en corchetes y elevado al cuadrado. Vamos a continuar por acá. Entonces tenemos 14 sobre 100 menos 12 sobre 100. Es una suma de homogénea, ¿no? Tenemos el mismo denominador. Conservamos el denominador. Y en el numerador pues hacemos la resta o la suma que existe aquí. 14 menos 12 pues es 2. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a simplificar la mitad 1 y la mitad 50. Muy bien, entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 1 sobre 50 elevado al cuadrado. Fantástico, y vamos a continuar por aquí. Entonces tenemos 1 al cuadrado que es 1. Y 50 al cuadrado, pues 5 por 5 pues me da 25, es decir, me va a dar 2500, ¿sí? Aquí 50 al cuadrado teníamos que haber hecho la multiplicación de 50 por 50, ¿no? Entonces me queda 0 por 0 es 0, 5 por 0 es 0 y 5 por 5 es 25. 2500 que tenemos por aquí. Fantástico, y ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio de raíces. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.